El objetivo de esta presentación es introducir dos modelos que de hecho son derivaciones de los modelos anteriores o son casos, en este caso yo diría más que todo son casos generales y los que vimos anteriormente eran casos particulares y específicamente voy a introducir el modelo que se llama ARMA-PQ y el modelo ARIMA-PQ. El modelo ARMA-PQ, como ustedes ya lo intuyen, es una combinación entre el modelo autorregresivo y el modelo de media móvil y se denota como ARMA-PQ. Y este modelo puede ser entonces representado de esta forma, donde la variable de interés, que debe ser estacionaria y t, se compone de una primera parte una constante de coeficiente autorregresivo, la rezago 1, rezago 2 hasta rezago p, pero luego viene una parte de media móvil, teta 1 por epsilon sub t menos 1, teta 2 por epsilon sub t menos 2, y el error aleatorio epsilon sub t. Bien, este modelo para el trabajo algebraico conviene obviamente resumirlo, y por esto es que utilizamos los operadores de rezago y los polinomios que ya sabemos a qué en este caso equivale cada uno. Por ejemplo, tengo el polinomio phi de L, que es el polinomio autorregresivo, y tengo el polinomio teta de L, que es el polinomio de media móvil. Entonces, ¿qué es lo que este polinomio autorregresivo? Bueno, es 1 menos phi 1 por L, menos phi 2 por L cuadrado, hasta phi p por LP. Si yo reemplazo este polinomio en la parte izquierda, obtengo toda la parte autorregresiva, incluyendo la variable it. En la parte derecha, si yo reemplazo el polinomio teta de L, que es el polinomio de media móvil, voy a obtener entonces todos estos elementos que están aquí, en este caso incluyendo el término epsilon sub t. Ahora, cuando tenemos un modelo autorregresivo de media móvil de orden PQ, el proceso IT se dice que es estacionario si la raíz es inversa del polinomio característico, en este caso que está aquí, que es la ecuación característica, de hecho, que es evaluado en phi de z igual a 0, son menores que 1 en valor absoluto. Esto quiere decir que cuando tenemos una combinación de un modelo autorregresivo y de media móvil, al final lo que determina si el proceso es estacionario es la parte autorregresiva, porque por definición, como vimos anteriormente, los modelos de media móvil son estacionarios. En este caso, cuando tenemos un modelo ARMA-PQ, lo que tenemos que hacer es averiguar cuáles son las raíces inversas, en este caso de la ecuación característica, y evaluar si son menores que 1 en valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa si por algún motivo existiera una raíz que fuese exactamente igual a la unidad? Recordemos que cuando el polinomio ya lo tengo evaluado en cero y calculé las raíces, esas raíces que le llamamos inversas, que le llamamos delta 1, delta 2, la podemos utilizar para factorizar ese polinomio. Esto quiere decir que una vez que yo calculé delta 1, delta 2 hasta delta p, yo puedo entonces reconstruir este polinomio utilizando la notación 1 menos delta 1 por z, 1 menos delta 2 por z, etc. Y obtengo entonces el polinomio o la reconstrucción. Pero si yo tengo que hay un delta que es exactamente igual a la unidad, o una raíz inversa que es exactamente igual a la unidad, bueno, aquí estoy asumiendo que es la primera raíz, delta 1, y es por eso que aquí el término delta 1 no aparece, sino que aparece un 1. Eh, Ahora, si nos fijamos, todo el resto del polinomio que está aquí, lo voy a anotar ahora como phi asterisco de L, y por lo tanto el polinomio característico yo lo puedo descomponer en 1 menos z, que sería este término asociado a la raíz igual a 1, y por el resto del polinomio que tiene raíces que son distintas de 1. Normalmente en la economía es probable que uno encuentre una raíz cercana a 1, pero no más de una raíz, y es por eso que este es el caso que voy a mencionar como ejemplo. Entonces este phi asterisco de L se define como los p menos 1 términos restantes de este polinomio phi de z, que tienen una raíz que son distintas de 1. Además, sabemos que por notación 1 menos z es lo mismo que 1 menos L. Y sabemos que delta es 1 menos L. Entonces el polinomio phi de z yo lo podría en este caso descomponer de esta forma. Voy a escribir aquí. Esto en términos del polinomio phi de L entonces sería lo mismo que 1 menos L por phi de L. Y sabemos que 1 menos L, que es lo que es delta. Por lo tanto, tendríamos delta phi de L. Luego, si yo voy a la expresión que estaba calculando, que es la 6, que es el modelo autoregresivo de media móvil, ahora averiguamos que este polinomio phi de L se va a descomponer como phi asterisco de L por delta y t es igual entonces a la constante
más teta de L, que es el polinomio media móvil, por epsilon sub t. Es decir, obtenemos esta expresión que está aquí. Ahora, este nuevo modelo, si ustedes se fijan, estamos ya no trabajando con la serie original que era IT, sino que con la serie en primeras diferencias. Esto quiere decir que al tomar la primera diferencia, nos aseguramos que ahora este nuevo polinomio que va a estar aquí, va a tener todas las raíces dentro del círculo unitario. Y esto que indicaría entonces que la serie delta IT es estacionaria. Vale decir, recapitulando, si yo tengo una serie que tiene una raíz unitaria, al, en este caso, calcular el polinomio y encontrar que hay una raíz igual a 1, esto me estaría indicando que lo correcto no es analizar la serie de niveles como IT, sino que analizar la primera diferencia de la serie, debido a que esta serie presentaba una raíz. Cuando este modelo es transformado, entonces se da origen a un nuevo modelo que se llama modelo ARIMA, modelo autorregresivo integrado de media móvil. ¿Y a qué se refiere este término integrado, perdón? Se refiere que la serie yo la tuve que diferenciar de veces para que se convierta en estacionaria. Y es por eso entonces que tiene los subíndices P, D, Q, donde D entonces es el número de diferencias, que en este caso fue una, que yo tuve que ocupar para que en este caso el polinomio se convierta, o perdón, la serie se convierta en estacionaria. Más adelante vamos a retomar con mucho más detalle todos los procesos económicos que tienen en este caso raíces unitarias, que es más, yo diría, la regla más que la excepción. Bien, volviendo al caso del IMASEC que nosotros ya estábamos analizando, nosotros inicialmente este IMASEC lo habíamos estimado como un modelo ARMA 2.0, donde la estimación estaba dada por esto. Este era el modelo entonces ARMA 2.0. Esto quiere decir, ¿a qué me refiero que es un ARMA 2.0? Que solamente tiene dos componentes de autoregresivo y cero componente media móvil. Y es por eso que lo podíamos escribir simplemente de esta forma. Le voy a mostrar de dónde vienen esos coeficientes para que no acordemos. Me voy a IBIUS. Y en IBIUS tenemos la serie de IMASEC. Y estamos trabajando con la serie IMSA, que es el IMASEC desestacionalizado. Entonces vamos a Quick, estimar ecuación. Recordemos que la variable dependiente del IMSA. Bueno, antes de hacer esto, quizás es conveniente recordar cómo luce esta serie. Esta es la serie de el IMASEC desestacionalizado y ya sabemos que no es estacionaria. Por lo tanto, esto estaría indicando que estimarlo mediante un modelo ARMA no sería lo correcto, dado que ese modelo está asociado a series que son estacionarias. Bueno, ahora vamos a ver entonces que este modelo acusa, de hecho ya vimos anteriormente, y vamos a ver cuál sería una posible solución. Vamos entonces a estimar el modelo autoregresivo o ARMA 2.0. Tenemos la serie que es la dependiente, IMSA. Este modelo tiene constante. Y luego tiene dos términos autorregresivos, AR1, AR2. Y aquí están los coeficientes asociados, que son 86, 0,78, 0,20. Y esto entonces es lo que se traduce en la estimación del modelo. Tenemos entonces que IMSA está dado por 86,81, 0,78, más 0,20, 96,31. Estaba simplemente verificando que fueron los mismos coeficientes y son los mismos coeficientes. Ahora, recordad que nosotros una vez que tenemos este modelo autorregresivo, en base a estos parámetros phi, que es phi1 y phi2, podemos calcular el polinomio característico, y este polinomio averiguamos que tiene esta forma, 1 menos 0,78 z, que sería este coeficiente que está aquí, y 0,20, 96, que es el coeficiente phi2 por z cuadrado. Al igualarlo a 0, encontramos las raíces inversas, que son 0,99 y 0,20. Bien, ¿esto cómo lo podíamos ver aquí? Bueno, de hecho aquí está la raíz inversa, que es 0,99, que aquí se redondea a 1 y menos 0,21, pero si queremos verla en forma exacta con todos los decimales, vamos a View, vamos en este caso a Estructura ARMA, y en Estructura ARMA seleccionamos las raíces y la tabla. Y aquí me da entonces las dos raíces inversas del módulo, 0,999 y 0,2097. Esto quiere decir que con esas dos raíces yo puedo reconstruir este polinomio, que lo definimos en términos de los parámetros phi, que es este phi1 y phi2, lo podemos reconstruir entonces de esta forma. Como tarea ustedes van a poder verificar o pueden hacerlo que al multiplicar estos dos componentes se obtiene como resultado el polinomio inicial. ¿Cuál es lo relevante acá? Es que tenemos esta raíz, que es casi un 1. Por lo tanto, yo tendría aquí que tengo un delta 1, que es muy cercano a 1,
que es 0,99, y la otra raíz inversa, que es delta 2, que es bastante alejada de la unidad, que es 0,29. Por lo tanto, yo creo que en este caso lo menos riesgoso es asumir que esta raíz es un 1, a pesar que matemáticamente no es un 1, pero en este caso es menos riesgoso asumir que es un 1. Entonces yo esta primera parte que está aquí, que es 1 menos 0,99z, lo voy a transformar simplemente asumiendo que esto es un 1 exacto. Por lo tanto, se transforma como 1 menos L, y esto, de acuerdo a lo que mostré anteriormente, es el operador de primeras diferencias, que es delta. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que en lugar de estimar un modelo donde la variable dependiente es el IMASEC, todo lo que vi anteriormente arroja como resultado que la variable dependiente debiese ser estimada como delta IMSA, que sabemos que 1 menos L por IMSA. Esto es un modelo con una diferencia, y por lo tanto vamos a usar un coeficiente D igual a 1. Luego entonces lo correcto sería estimar un modelo ARIMA 1, 1, 0. Esto quiere decir que vamos a estimar un modelo donde la variable dependiente ahora tiene una diferencia, que es delta y más sec, y esa diferencia entonces la vamos a regresionar sobre una constante y sobre un parámetro phi por delta IMSA t-1, que sería el primer rezago de la variable nueva dependiente, que es delta IMSA. Eh, Bien, para hacer esto entonces existen dos opciones, que en este caso sería generar primero esta serie, que no la tenemos, que es la primera diferencia. Aquí está la opción cómo hacerla. O la segunda opción es estimar directamente en IBIUS sin tener que generar a priori la serie nueva, y esto se hace de esta forma. Entonces ahora lo que hacemos es que utilizamos como variable dependiente la primera diferencia del IMASEC. Esto denota diferencia, IMASEC, y cuántas diferencias, que es la primera, 1. Lo vamos a regresionar sobre una constante y sobre el primer término autorregresivo, que es delta IMSA t-1. Entonces si voy a el modelo que estábamos trabajando, ahora este modelo que era autorregresivo de orden 2, o ARMA 2.0, lo vamos a transformar en una ARIMA 1.1.0. Esto quiere decir entonces que ahora la variable dependiente es la primera diferencia del IMASEC, lo regresionamos sobre una constante, y en este caso sobre el primer término autorregresivo, pero de la nueva variable independiente, que es delta IMSA 1. Y este es un modelo ARIMA 1.1.0. Lo ponemos y estimamos. Y si ustedes se fijan ahora, tengo los nuevos coeficientes y tengo la raíz inversa de este nuevo modelo, y que es menos 0,36. Y este menos 0,36 está bastante más alejado de la unidad que teníamos antes, y que podríamos haber estado cometiendo un grave error al haber utilizado un modelo que es para series estacionarias con una serie que no era estacionaria. Bien, aquí está entonces la estimación de este modelo, está la raíz que le acabo de mostrar, y obviamente este modelo es estacionario por definición, porque es un modelo autorregresivo de orden 1. Si ustedes se fijan, una ARIMA 1.1, por definición, ¿qué es lo que es? Un autorregresivo de orden 1. Y en este caso tenemos dos, digamos, conclusiones: que este modelo es estacionario, lo cual es lo que esperábamos, y también es un modelo que es invertible. Por lo tanto, la serie del delta IMSA-T, que es la primera diferencia, entonces es estacionaria, y esto provoca entonces que el modelo sea invertible. Aquí tengo, en este caso, cómo luce la autocorrelación del modelo original, y vemos que era bastante lenta de acuerdo a lo que esperábamos del punto de vista teórico, dado que teníamos un coeficiente Φ1 que era muy cercano a 1. Y la línea roja es lo que esperábamos del punto de vista teórico. Las líneas azules son los que en este caso observábamos con la serie IMASEC, la construcción en este caso de la función de autocorrelación, y es bastante persistente. En cambio, en el modelo nuevo, donde tenemos delta IMSA y la variable dependiente delta IMSA T-1, o sea, un modelo AR1, con un coeficiente, en este caso, o una raíz inversa que es bastante alejada de la unidad, que es menos 0,35, vemos que obtenemos lo que esperábamos. Ahora vemos que hay una función de autocorrelación que es bastante menos dependiente. Me indicaría en este caso que tan solo a lo mejor la primera rezago es significativo, pero ya después el modelo no presenta una dependencia tan fuerte en el tiempo como en la primera parte. Esto me estaría indicando entonces que cuando tenemos este problema, cuando tenemos series que tienen una raíz que es muy cercana a 1, lo correcto es tomar la primera diferencia y modelar entonces el modelo utilizando la primera diferencia de la serie. Que si ustedes se recuerdan, eran las formas en las cuales nosotros transformábamos una serie que no era estacionaria a una serie que es estacionaria. La pregunta ahora de inmediato que uno podría hacer
Bueno, si nosotros tenemos un modelo ARMA que tiene P, Q, en este caso rezagos de la misma variable y de términos de media móvil, ¿cómo yo puedo seleccionar un modelo y cómo puedo en este caso indicar que el modelo correcto que representa la serie que yo estoy analizando? Entonces lo que vamos a ver a continuación es cómo nosotros podemos, en base a ciertas metodologías, seleccionar el modelo que más se adapta a la serie que estoy trabajando. Por ejemplo, voy a tener una lista de 3 potenciales modelos que yo podría, en este caso, estimar para la serie YT. Voy a tener un modelo ARMA 1.1 que tiene un componente autorregresivo, un componente media móvil, un modelo autorregresivo desde 1 que solamente tiene un componente autorregresivo, y un modelo de media móvil que no tiene componente autorregresivo, pero sí tiene un componente de media móvil. Entonces, ¿cuál de estos 3 modelos es el que mejor representa la serie T? Para hacer esto existen, yo diría, 2 metodologías, porque en realidad aquí menciono 3, pero vamos a ver que con 2 yo obtengo una sola. Una que en este caso corresponde al test General to Specific o General a Específico, GETS, y hay otra metodología que es combinada y que se basa en criterios de información que vamos a ver qué es lo que son, y también en lo que ya conocemos que son la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial. Bien, entonces partamos con este ejemplo y veamos cómo funcionaría el modelo GETS o la metodología GETS para seleccionar entonces cuál de estos 3 modelos sería el que mejor representa a la serie T. Bien, lo primero es que se debe en este caso señalar es que esta metodología GETS solamente se aplica a modelos que son anidados. ¿Qué se entiende por un modelo anidado? Un modelo se dice que anidado sea un caso especial de un modelo más general. Es decir, es un caso pequeño, pero que pertenece a un caso que es más grande. Por ejemplo, yo podría indicar que un modelo autorregresivo de orden 1, por ejemplo, es un caso especial de un modelo ARMA 1.1, donde los coeficientes de la parte de media móvil son 0. Me explico con esto. Si yo tengo un modelo ARMA 1.1, que está aquí, donde tengo entonces que esto es una constante, más el parámetro phi por it menos 1, que es la parte autorregresiva de orden 1. Ahora voy a agregar la parte de media móvil de orden 1. Entonces yo puedo indicar que, por ejemplo, un modelo autorregresivo de orden 1, que sería it e igual a la constante, más phi por it menos 1, más epsilon sub t. Este modelo autorregresivo de orden 1 es un caso especial del modelo ARMA 1.1, donde el coeficiente teta, que en este caso está aquí, es 0. Es decir, donde los coeficientes del modelo de media móvil son 0. Esto que implica entonces, desde el punto de vista técnico, que el modelo AR1 es un subconjunto o es un caso particular de un caso más general que el modelo ARMA 1.1. Ahora, ¿cómo yo, partiendo de un modelo ARMA 1.1, entonces podría indicar que el modelo correcto para modelar la serie IT es el modelo R1? Bueno, es súper sencillo. Podría calcular la función de verosimilitud, el logaritmo de la función de verosimilitud del modelo sin restringir, que sería el ARMA 1.1, la función de verosimilitud o logaritmo de, en este caso, el modelo restringido, donde estoy señalando que el parámetro teta es 0, y podría calcular, por ejemplo, la razón de verosimilitud o la prueba de razón de verosimilitud que me permitiría a mí, en este caso, señalar que el parámetro, por ejemplo, teta es 0 o es distinto de 0. Si la hipótesis nula de que el parámetro, por ejemplo, teta igual a 0 no puede ser rechazada mediante una prueba de razón de verosimilitud, entonces yo estoy en condiciones de señalar que el modelo que mejor representa en este caso a la serie T es el modelo autorregresivo de orden 1 más que un modelo ARMA 1.1. Ahora, de la misma forma, uno podría indicar que un modelo más 1, entonces un subconjunto de un modelo ARMA 1.1, donde el parámetro phi entonces es 0. Nuevamente, esto se puede probar por un test de razón de verosimilitud y podríamos llegar a la conclusión si es que es correcto reducir el modelo ARMA 1.1 a un modelo más 1. Ahora, supongamos que ambas reducciones no son rechazadas, es decir, que eh, pude comprobar que, que con un test de razón de verosimilitud tanto el modelo más 1 como el modelo AR1 son aceptados. Ahora viene entonces la duda cómo elegimos entre un modelo AR1 y un modelo más 1. Lamentablemente, en este caso, el criterio GETS no puede ser utilizado porque el modelo AR1 y el modelo más 1 no están anidados. Uno no es un caso especial del otro.
Entonces, en este caso, si bien el mecanismo GETS es automático y funciona en varios paquetes econométricos porque es fácil ver cuándo un modelo es anidado o no, cuando llegamos a esta disyuntiva entre elegir entre un modelo AR1 y un modelo MA1, entonces no podemos hacerlo con el criterio GETS porque en este caso no podemos trabajar con modelos que no son anidados. Bien, entonces en la práctica, ¿qué se podría hacer? Ambos modelos pueden ser estimados, se puede comparar el grado de ajuste y analizar el comportamiento de los residuos, ver, por ejemplo, en qué casos se comportan de acuerdo a los criterios estadísticos como no autocorrelación, no heterocedasticidad, normalidad, etcétera. Sin embargo, no existe un test formal entonces que me permita comparar estos dos modelos. Y es por eso que aparece el segundo criterio, que es un criterio que se basa tanto en los mecanismos que se llaman de criterio de información, que es lo que estaba acá, y también como punto de partida, que vamos a ver también un ejemplo, en la selección basada en los criterios de la función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial. Bien, entonces describamos lo que son estos selección de modelos basados en criterio de información. ¿Cuál es la ventaja principal de este tipo de metodología o criterio? Es que se aplica tanto a modelos que son anidados y no anidados. Es decir, que supera, digamos, en cuanto a información al criterio GETS que vimos anteriormente. Y la intuición de estos criterios de información no las vamos, o sea, estos criterios no los vamos a ver cómo formalmente se derivan, pero sí la intuición de dónde, cómo se construyen. Nosotros sabemos que para seleccionar entonces o no sabemos, sino que lo que voy a describir a continuación es lo que sabemos, pero los criterios de información, en este caso, la intuición es la siguiente. Un modelo con mayor cantidad de parámetros presentará un mayor ajuste. Recuerden que, por ejemplo, el R cuadrado aumenta en la medida que agregamos variables, más variables independientes. Esto quiere decir que si a un modelo autorregresivo de orden 1 lo comparo con un modelo autorregresivo de orden 2, el R cuadrado va a aumentar porque presenta un mayor ajuste. Sin embargo, cuando tengo una muestra que es fija, que es lo que ocurre con datos de serie de tiempo y normalmente es fija y limitada, sabemos que mientras más parámetros yo incluya en la regresión, nos quedamos con menores grados de libertad. Recordemos que los grados de libertad se define como el tamaño de la muestra menos el número de parámetros que estoy estimando, que le podemos llamar K. Entonces, si esta muestra está fija, porque está dada, en la medida que yo aumento, en este caso, el número de regresores en la parte derecha, efectivamente logro mejorar el ajuste del modelo, pero por otro lado los grados de libertad empiezan a disminuir. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer estos criterios de información? Los criterios de información van a, mediante una función matemática, van a ponderar ambos elementos que acabo de mencionar. Es decir, van a ponderar la reducción de la varianza de los residuos, es decir, el mejor ajuste, y por otro lado van a, en este caso, ponderar la pérdida de los grados de libertad que estamos experimentando por aumentar el número de regresores. Entonces, la fórmula general, en este caso, de los criterios de información, es que se basan en el cálculo de esta función, el logaritmo de la varianza del error, el logaritmo de sigma cuadrado, y más una función en este caso, de castigo, penalty, que depende entonces de la muestra t y del número de parámetros que estoy estimando. Esta es la estructura general de los criterios de información, y ahora vamos a ver entonces cómo criterios específicos tienen distintas formas funcionales. Lo primero, si antes de ver eso, es que también, de acuerdo a la intuición de lo que acabo de mencionar, nosotros nos interesa que este logaritmo de esta función de verosimilitud sea lo más bajo posible, ¿ya? O sea, nos interesa que el ajuste sea lo más bajo, lo mejor posible, que sea menos, que la varianza sea lo menor posible. Por otro lado, nos interesa que logrado libertad, también en este caso la multa, digamos, o en este caso la función de castigo, penalice lo menos posible. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a buscar es el criterio de información más bajo posible, que es el que entonces va a indicar que el modelo tiene un ajuste mejor que un modelo, ¿cierto?, que tiene un criterio de información más alto. Entonces, la selección de un modelo se podría basar, por ejemplo, en la minimización del criterio de información. Esto quiere decir que podemos estimar distintos modelos y buscar aquel que tenga el criterio de información más bajo. Los más comunes en este caso son tres criterios, que está el de Akaike, que se denota A y C, el de Hanakin, HQ, y el de Schwartz, que se denota B y C. La fórmula matemática que adopta cada uno de ellos es la siguiente. Por ejemplo, acá hay que toma el logaritmo de la varianza del error y le agrega este factor que es 2K dividido por T, donde K es el número de parámetros,
Hanakin hace algo parecido, pero la parte de la penalización es donde cambia, y lo mismo pasa con el criterio de información de Schwartz, que en este caso la penalización es distinta a las anteriores. Donde, ¿qué es lo que es K? K es el número de términos de autorregresivo, que es P, el número de términos de media móvil, que es Q, y uno que representa el término constante que nosotros en este caso estimamos en cada modelo. Cada vez que de hecho nosotros estimamos esto, si bien no lo hemos visto, pero la mayoría de los paquetes econométricos, y como vamos a ver a continuación también, lo arroja por defecto este cálculo, y por lo tanto podemos nosotros estimar y comparar los modelos. Ahora, recordemos entonces que estamos tratando de ver una segunda metodología que se va a basar en la unión de estos dos criterios, los criterios de información y la selección basada en estas fórmulas que son de autocorrelación y autocorrelación parcial. Veamos ahora entonces la selección basada en la autocorrelación y autocorrelación parcial, de modo que después unamos estos dos criterios y de hecho veamos un ejemplo para ver cómo funciona. Cuando analizamos los modelos autorregresivos de media móvil y analizamos las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial, descubrimos lo siguiente: que un modelo de autorregresivo, cuando calculamos la función de autocorrelación parcial, va a tener P, en este caso, funciones de autocorrelación parcial significativa, que eran aquellas barritas que se escapaban de la banda. Y las funciones de autocorrelación parcial van a ser igual a cero para todo rezago K que es mayor que P. Esto quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un modelo donde grafico la función de autocorrelación parcial y encuentro que existen dos, en este caso, barritas significativas, es decir, que se escapan de los límites de confianza, esto me estaría indicando que a lo mejor el modelo sería un autorregresivo de orden 2. Y además, tengo que la función de autocorrelación exige una caída de tipo exponencial. Recuerden que si esta era la función, aquí teníamos el rezago, la función de autocorrelación que en esas barras caían exponencialmente hacia cero. En cambio, si el modelo es un modelo de media móvil de orden Q, ocurre todo lo contrario. La función de autocorrelación exige un patrón de caída exponencial, es decir, adopta esta parte, y la función de autocorrelación será significativa hasta el rezago Q y cero para cualquier rezago K mayor que Q. Es decir, que los criterios basados en este caso en la función de autocorrelación y parcial, basta que me aprenda cómo lucirían en un modelo autorregresivo de orden P para obtener en este caso, digamos por imagen, lo que ocurriera en el modelo MACU. Nuevamente repito, en el modelo autorregresivo, mientras que la función de autocorrelación parcial exige P, en este caso funciones significativas, en el modelo MACU esta función exige un patrón de caída exponencial. Y todo lo contrario ocurre con la función de autocorrelación. Eh, Ahora, cuando solamente nosotros nos basamos en nuestros criterios de la función de autocorrelación y la función de autocorrelación parcial, damos origen a una metodología que ustedes son bienvenidos también a mirar, que se llama la metodología de Bock-Jenkins, que ustedes pueden mirar, que también está bastante modelada en los textos, pero actualmente se considera que está en media obsoleta. Sin embargo, en algunos papers o revistas científicas se sigue utilizando como base para poder seleccionar el orden P y Q de los modelos. Bien, entonces, ahora que ya conocemos cómo funciona la selección de modelos en base a los criterios de información y en base a las funciones de autocorrelación, vamos a ver entonces cómo uniendo estos dos modelos, o estos dos criterios, o estas dos metodologías, podemos llegar a la selección de un modelo final. Y para hacer esto, vamos a trabajar con el ejemplo del tipo de cambio real en Chile. Y para esto vamos a trabajar entonces con el archivo que se llama TCR-WF1, que contiene información del logaritmo del tipo de cambio real en Chile. Y este es como luce más o menos el logaritmo del tipo de cambio real entre enero del año 2000 y julio del año 2018. Y vemos que el logaritmo luce relativamente estacionario. Por ejemplo, si aquí trazo una media, efectivamente es estacionario pero persistente, en el sentido que tiende a moverse en torno a esta media, pero por largos periodos, ¿cierto? Se aleja, pero vuelve y no tiene una tendencia a crecer ni a decrecer. Es por esto entonces que la primera, digamos, pista que nos está dando es que efectivamente un modelo ARMA podría describir perfectamente el logaritmo del tipo cambio real en este periodo que estoy indicando. Para mostrar esto, voy a ir a la EBIUS, donde tenemos el logaritmo del tipo de cambio real. Bueno, aquí tiene bastante otra serie, pero lo importante entonces es que hay una serie que se llama LTCR, que es el logaritmo natural del tipo de cambio real. Lo voy a abrir, lo voy a graficar, para que nos demos cuenta que es la misma variable que estamos utilizando.
aquí está entonces el logaritmo del tipo de cambio real, y le voy a pedir que me arroje la función de autocorrelación, que son los correlogramas. Entonces vamos a View, en este caso correlograma. Le vamos a pedir que me arroje el correlograma en niveles, que sería el correlograma de esta serie tal como lo estamos viendo, y tenemos el siguiente patrón. Si vemos, la función de autocorrelación, en este caso, decae en forma exponencial, que sería esta caída que estoy mostrando, mientras que la función de autocorrelación parcial, si ustedes pueden ver aquí claramente que tiene una barra significativa, dos barras significativas. Entonces esto me estaría indicando que lo más probable es que el modelo que represente al logaritmo de tipo cambio real sería un modelo autorregresivo más que de media móvil, en el sentido que se presentan estas dos características en forma simultánea. Tenemos dos barras significativas en la función de autocorrelación parcial, y la función de autocorrelación decae, en este caso, exponencialmente. Es decir, estamos verificando esta parte de acá. Tenemos dos barras significativas en la función de autocorrelación parcial y luego son todas cero, y la función de autocorrelación exhibe una caída de tipo exponencial. Entonces, la primera pista de partida es que un modelo R2, por ejemplo, podría representar de buena forma el logaritmo del tipo cambio real. Entonces aquí está lo mismo que acabo de señalar, que la función ASF sugiere que el logaritmo del tipo cambio podría describir un modelo tipo autoregresivo, y la función de autocorrelación parcial entonces indica que serían solamente dos términos autorregresivos que describirían el comportamiento de la serie. Ahora, debido a esta caída exponencial que experimenta la función de autocorrelación, sería difícil asegurar la presencia de media móvil. Y es por esto entonces que nosotros, por defecto, o digamos como mecanismo de prueba, dado que estamos señalando que existen dos términos autorregresivos que son significativos, es decir, que el modelo que podría describir sería una R2, de inmediato le vamos a agregar dos términos de media móvil, y vamos obviamente, una vez que tengamos este ARMA 2.2, vamos a intentar, en base a los criterios de información que el de Akaike, Schwartz o Hanakin, vamos a intentar entonces ver si podemos reducir este modelo y llegar al que mejor se adapte a la serie. Es decir, que lo que vamos a hacer a continuación es estimar un modelo ARMA 2.2, donde aquí tengo un término autorregresivo, dos términos autorregresivos, tengo un término de media móvil, dos términos de media móvil. Es decir, que nosotros vamos a estimar un parámetro o un modelo donde tenemos que estimar la constante, el parámetro phi1, phi2, θ1, θ2, y luego vamos a empezar a analizar todos los submodelos que se pueden derivar, basado entonces en la estimación de estos coeficientes. Y esto es lo que yo tengo en esta tabla, que de hecho voy a mostrar solamente algunos componentes, después cómo se derivan en ellos, después ustedes como tarea pueden verificar el resto. Vamos a partir estimando primero que todo el modelo base, que va a ser el modelo ARMA 2.2. Entonces, para hacer eso, nos vamos a IBIUS, vamos a Quick, estimar ecuación, y aquí la variable dependiente, recuerden que el logaritmo del tipo cambio real, que se llama LTCR, recuerden que estamos estimando un modelo ARMA 2.2, por lo tanto tenemos la constante, un rezago, dos rezagos del componente autorregresivo, y tenemos dos, en este caso, rezagos del componente media móvil, más 1 y más 2. Ponemos OK, y aquí tengo los coeficientes asociados que acabamos de estimar, la constante, los parámetros phi1, phi2, θ1, θ2, y aparte está la varianza del residuo. Lo importante aquí es que en la parte inferior, si ustedes se fijan, aquí voy a señalar, están los criterios de información. Está el criterio de Akaike, el de Schwartz y el de Hanakin. Entonces vamos a ir anotando estos criterios, los coeficientes estimados, su t estadístico y la probabilidad asociada. Si me voy entonces a la tablita que estaba mostrando, aquí ustedes se fijan, anoté los coeficientes Phi1, Phi2. En este caso, en paréntesis, está el p-value, que recuerden que es la probabilidad de cometer error tipo 1. Está la constante y están los coeficientes θ1 y θ2 del modelo media móvil. Verifiquemos rapidito qué son esos para que no nos equivoquemos. Modelo 1449, sí, son los mismos. Y acá abajo, si ustedes se fijan, fui en este caso anotando dos cosas. El logaritmo de la función de verosimilitud, que en el modelo base es 558,972, que está aquí. Logaritmo de la función de verosimilitud, 558,9726. Ahí está, 9726, aquí falta un decimal. Y están los tres criterios de información. Acá hay que, por ejemplo, es menos 4,959, menos 4,959, y así fui anotando cada uno de ellos. Además, en negrita fui marcando los coeficientes que aparecen como significativos. Recuerden que cuando tenemos un p-value, que es lo que está entre paréntesis, que es mayor que un 5% o 0,05, entonces lo más probable es que ese coeficiente sea no estadísticamente significativo.
Es decir, que todos aquellos elementos que tienen un coeficiente que es menor que 0,05, yo lo marqué en este caso en negrita, señalando que es significativo para el modelo. Por ejemplo, en el modelo Armados 2, el único coeficiente significativo es la constante, por lo tanto no es probable que un modelo Armados 2, por ejemplo, describa esta serie, dado que todos los coeficientes phi y teta son no significativos. Después lo que hice fue estimar un modelo, un Armado 1, es decir, que me voy nuevamente a IBIO, voy a estimar, y como es un Armado 1, entonces ahora tiene dos componentes autorregresivos y uno de media móvil. Por lo tanto, tengo a R1, a R2 y más 1. Lo estimo nuevamente, anoto los coeficientes, su probabilidad, anoto el logaritmo de la función de verosimilitud y los tres criterios de información. Y aquí está entonces el registro. Entonces aquí están todos los submodelos que después ustedes por favor verifiquen. 2.2, 2.1, 2.0, 1.2, 1.1, 1.0, 0.2, 0.1, 0.0. El modelo 0.0 obviamente es el modelo que es básicamente la función expresada a través de una constante. Luego lo que hago es, en este caso recuerden que de acuerdo a los criterios de información debiésemos seleccionar aquel, el menor valor de los criterios de información. Normalmente los criterios de información son negativos por la curvatura que tiene la función de verosimilitud y debido a la definición tenemos que encontrar entonces el más negativo. Por ejemplo, menos 4,959, menos 4,962, menos 4,97 y si lo comparo este es el menor de todos. Aquí también ocurre con el criterio de información de Akai, que es Hanakin, y de Schwartz, que coinciden y señalan que los menores criterios de información entonces se obtienen con un modelo que es ARMA 2.0. ¿Qué quiere señalar que esto sea un modelo ARMA 2.0? Bueno, si un modelo ARMA 2.0, nosotros sabemos que tiene cero componentes de media móvil, por lo tanto esto es lo mismo que escribir un modelo autorregresivo de orden 2. Esto quiere decir que el logaritmo del tipo cambio real chileno, una vez que nosotros evaluamos todos estos submodelos, se representaría mejor a través entonces, en este caso, de un modelo autorregresivo de orden 2. Y con esto acabo de mostrar que de acuerdo a los criterios de información podríamos reducir un modelo armado 2 para el logaritmo de tipo cambio real a un modelo AR2. ¿Esto qué quiere decir? Que estamos indicando que tanto el coeficiente teta 1 y teta 2 no son significativos. Esto, por supuesto, lo podemos evaluar estadísticamente de una manera más formal al comparar el logaritmo de la función sin restringir, que es esta, con el logaritmo de la función restringida, que es donde hacemos que teta 1 y teta 2 valgan 0, que sería esta de acá. Y de hecho aquí tengo el ejemplo, donde evalúo entonces esta hipótesis, tanto que teta 1 y teta 2 es 0, utilizando un 5%, y el test se calcula como el test de razón de verosimilitud, que es 2 veces el logaritmo de la función sin restringir, menos el de la restringida, y esto lo comparo con un chi cuadrado, con Q grado de libertad, donde Q, en este caso, el número de parámetros que estoy evaluando en la hipótesis nula, que son 2, y con 1 menos alfa, donde estoy asumiendo que como alfa es 5%, se compara entonces con un chi cuadrado de tabla con un 95%. El test de razón de verosimilitud me da que es 1,60 y el chi cuadrado de tabla es 5,99. Esto, recuerden que la distribución chi cuadrada no es simétrica. Aquí está el 5,99, que es el valor crítico que me define esta zona. Esta es la zona de no rechazo, esta es la zona de rechazo, y el valor del test LR, que es 1,60, está en esta zona. Por lo tanto, yo podría indicar que al 5% no puedo rechazar la hipótesis nula planteada, y en este caso, lo que estoy indicando es que los dos coeficientes teta 1 y teta 2 son no significativos. Esto yo lo podría haber hecho de una forma más automática también con IBIO, y que es pedirle un test de variable redundante, donde le voy a indicar entonces que el coeficiente teta 1 y el coeficiente teta 2 son 0, y eso me da con un valor P de 0,448, lo cual me indica que como mayor que un 5%, cometo mucho error y no puedo rechazar esa hipótesis. De inmediato entonces voy a mostrar cómo hacer esa prueba en IBIO partiendo de un modelo AR2. Aquí tengo el modelo ARMA 2.2, donde tengo los dos coeficientes autorregresivos, los dos coeficientes media móvil, y lo que vamos a pedir entonces ahora es a partir de este modelo ver si este término de más 1 y más 2 son redundantes. Este quiere decir que los puedo eliminar y por lo tanto puedo reducirlo a un modelo autorregresivo de orden 2, que fue lo que nos indicaron de hecho los criterios de información. Para hacer eso vamos a View, luego vamos a Diagnóstico de coeficientes, y aquí está el test de variable redundante, que es un test de razón de verosimilitud. ¿Y cuáles son los dos términos que estamos intentando o evaluando si se pueden eliminar? Más 1 y más 2. Entonces aquí anoto más 1
A1, MA2, y aquí me arroja el modelo, por ejemplo, reducido, que sería en este caso el modelo autoregresivo de orden 2, y me arroja el resumen de esta prueba. Aquí está el logaritmo de la función restringida, la no restringida que nosotros calculamos anteriormente en esa tabla de resumen, y aquí está el test de razón de verosimilitud. Si ustedes se fijan, obtenemos el mismo 1,60, se buscaba con 2 grados de libertad, y esto tiene una probabilidad de un 44,88%, que es bastante superior al 5% que normalmente uno se pone como límite, y esto quiere decir que como excede ese porcentaje de error que yo quiero cometer, entonces cometo mucho error y no rechazo la hipótesis nula planteada, y la hipótesis nula planteada me dice que tanto el coeficiente más 1 y más 2 son conjuntamente no significativos. Como desde el punto de vista estadístico, demostramos que el modelo ARMA 2.2, que inicialmente planteamos que describía al logaritmo del tipo cambio real, fue posible reducirlo a un modelo autorregresivo de orden 2. Lo que debiésemos hacer a continuación para seguir con el modelamiento estadístico es ver, en este caso, si los supuestos estadísticos de normalidad, no autocorrelación, se cumplen o no en el modelo autorregresivo de orden 2. Entonces, nuevamente vamos a IDIUS. Ahora vamos a estimar un modelo autorregresivo de orden 2. Y bueno, lo primero que podemos ver con este modelo es que efectivamente las raíces del polinomio característico están bastante dentro de la unidad, es 0,87 y 0,33, por lo cual efectivamente el logaritmo del tipo cambio real, como indicábamos cuando vimos el gráfico, lucía como una serie estacionaria y por lo tanto puede ser modelada mediante este modelo autoregresivo que es para series estacionarias. Veamos la normalidad de los residuos, para eso vamos a View, vamos a diagnóstico de los residuos y vamos a el histograma y normalidad. Si ustedes se fijan, el Yarquevera me da 39,45 y la probabilidad es de un 0%. Recordemos que el Yarquevera lo que hace es evaluar la normalidad de los errores y en este caso me dice, de acuerdo a la probabilidad, que yo puedo rechazar la hipótesis nula de que los errores se distribuyen normal. Y efectivamente, al mirar esta distribución, está bastante alejada de una distribución normal, sobre todo porque tiene estos outliers o valores extremos, por ejemplo, que están acá, y se alejan de la distribución. Eso hace entonces que Yarquevera en este caso sea más alto y que por lo tanto la probabilidad sea de un 0%. Voy a mostrar en breve cómo podemos detectar estos outliers y capturarlos dentro de nuestro modelo autorregresivo de orden 2. Vamos a mirar la autocorrelación, vamos a diagnóstico de residuos, vamos al correlograma y Q estadístico, que también sabemos ya interpretar, y efectivamente vemos que tanto la función de autocorrelación y la autocorrelación parcial me indican que los residuos no muestran ningún signo de dependencia, no hay ninguna barrita de estas que se escape de los límites de confianza. Además, la probabilidad para rezagos mayores que 2 son todas, en este caso, mayores que 5%, lo cual me está indicando que cualquier rezago de 1, en este caso 36, o perdón, de 3 en adelante, son todos no significativos. Es decir, que desde el punto de vista de la autocorrelación estamos bien, desde el punto de vista de la normalidad, en este caso, no estamos bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que estudiar? El tema de la no normalidad. ¿Por qué en este caso los residuos se podrían comportar en forma no normal? Normalmente estos outliers que mostraba se deben a algunas intervenciones económicas, sobre todo si pensamos en el tipo de cambio, por ejemplo, si el Banco Central ha intervenido en el mercado en esos momentos, o si hubo una crisis internacional en ese mes, etcétera. Y la forma entonces en la cual uno puede ver efectivamente dónde están esos residuos es averiguando y pidiendo los residuos estandarizados. Normalmente los residuos estandarizados debiesen moverse en el rango más o menos 2,5 y cualquier residuo que exceda esa cantidad, y a veces se considera que el número 3, o sea, más o menos 3 el rango, entonces serían outliers que nosotros debiésemos capturar en el modelo porque hacen que esos outliers provocan entonces que uno pueda registrar esta no normalidad. Entonces, para hacer lo anterior, que es esta captura de outlier o ver dónde están, vamos a ir a IBIUS y en esto le vamos a pedir ahora un gráfico de los residuos y para eso vamos a la opción View y aquí dice residuos, valores reales y estimados y vamos al gráfico de residuos estandarizado que está como la última opción. Y si ustedes se fijan, efectivamente existen unos residuos que exceden el rango más o menos 2,5. Ahí tengo uno que es súper claro, que de hecho si ustedes se posicionan con el mouse le da específicamente la fecha a la cual ocurrió, que en este caso, si ustedes se fijan, dice ahí que fue en 2008, mes 10, o sea, en octubre del año 2010. Acá abajo tengo también uno alto que ocurrió en noviembre de 2009 y así sucesivamente.
lo importante es que una vez que identificamos estos outliers que podrían estar causando la normalidad, nosotros vamos a modelar esto desde el punto de vista estadístico, vamos a introducir una variable dummy en nuestro modelo, pero lo importante es que esto debiésemos asociarlo a algún evento, porque siempre que introduzcamos una dummy, en este caso, deberíamos justificarlo con un evento económico detrás. Bien, entonces estos residuos atípicos nosotros los vamos a capturar a través de variables dummy que se crean o son de este tipo donde ponemos 0, 0, 0, ¿cierto? Durante todo el periodo, 1 en el periodo en el cual está ocurriendo ese outlier y 0 en el resto del periodo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos crear una variable dummy que toma el valor 1 en febrero del 2010 y 0 en otro caso, la forma para crearla es ir a la opción Quick, generar series, y por ejemplo este es el nombre que yo coloco, que ustedes lo pueden cambiar porque este es un nombre que uno le asigna a la variable, yo le puse dummy 2012, por ejemplo, 2010, perdón, febrero, para acordarme que es febrero 2010, y se utiliza una función que se llama recode, y luego le vamos a indicar que recode es como la función sí de Excel. Le vamos a indicar que si por ejemplo, si la fecha equivale a febrero del año 2010, entonces quiero que anote un 1. Y en caso contrario, quiero que anote la serie un 0. Y esto entonces lo que hace es crear esta dummy febrero del año 2010. Y de esta forma entonces uno va modificando esta parte acá adentro y van generándose series en nuestro espacio de trabajo, que son estas variables dummy. Bueno, en el IBIOS que ustedes tienen o en el archivo IBIOS, estas dummy ya están creadas. De hecho, si ustedes ven el espacio de trabajo, aquí están todas estas dummies creadas. Por ejemplo, está julio del año 2001, está enero del año 2003, etcétera, y está en este caso cómo fueron creadas. Así que ustedes después pueden verificar y tratar de crear otra para que en este caso puedan aplicar ese comando o esa creación de variables. Tienen que ir aquí a Quick, en este caso generar serie, y ya anotar entonces esta función que crea esa nueva serie. Bien, entonces en nuestro modelo yo por lo menos identifiqué 1, 2, 3, 4, 5 outliers que podrían estar afectando la no normalidad, y por lo tanto creé esas variables que estaba mostrando recién en Excel. Julio del año 2001, enero del año 2003, octubre del año 2008 y hasta en este caso febrero del año 2010. Una vez que tengo esas variables creadas, lo que hago entonces es introducirla dentro del modelo de regresión. Es decir, que aparte de tener ahora los dos coeficientes autorregresivos, vamos a poner todas esas dummies que teníamos consideradas. Es decir, que nuevamente voy al espacio de trabajo, voy a el modelo que estábamos estimando, que es este modelo autorregresivo de orden 2, que no era, lo vamos a eliminar. Parece que lo cerré. Sí, bueno, lo voy a estimar nuevamente. Entonces voy a la opción Quick, estimar ecuación. Entonces estamos modelando la serie, perdón, es que me equivoqué de archivo, estoy aquí en la serie MASEC, tengo que ir a la serie de logaritmo tipo cambio real. Ahora sí. Dentro de este espacio entonces teníamos aquí el modelo ya estimado, lo voy a mostrar nuevamente. Aquí está el modelo autorregresivo de orden 2. Aquí lo tenemos. Entonces ya sabemos que este modelo tiene problema con los residuos, y lo que vamos a hacer ahora es agregar entonces como regresores estas variables dummy que van a capturar esos outliers que nosotros acabamos de encontrar. Entonces le vamos a poner estimar y vamos a ir agregando, por ejemplo, la dummy 2001-07, dummy 2003-01, dummy 2008-10, dummy 2009-11 y DAMI 2010-02. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, las 5 DAMI entonces que mostré anteriormente. Ponemos OK. Y aquí tengo el modelo ya estimado con las DAMI. Si ustedes se fijan, las raíces inversas siguen dentro del círculo unitario, lo cual es bueno. Quiere decir que no cambió la estructura del modelo. Y si ahora voy a la opción View, a la opción de diagnóstico de los residuos y histograma normalidad, vemos que ya el histograma empieza a mejorar bastante más. Vemos que efectivamente ahora queda solamente un outlier que queda acá, pero ya la masa, ¿cierto?, se tiende a distribuir más con la forma que nosotros esperábamos, que es la campana de Gauss. Y de hecho el Yarkevera, que era ante 30 como algo, bajó a 5,59 y la probabilidad aumentó a 0,06. Esto quiere decir que cuando trabajamos con un 5%,
En este caso yo no puedo rechazar la hipótesis nula de normalidad de los residuos, porque si no estaría cometiendo un error más alto que el que yo prefijo, que es el 5%. Entonces este modelo con estos nuevos outliers que introdujimos y que estamos capturando, describen de mejor forma al logaritmo del tipo de cambio real. De hecho, por ejemplo, si voy aquí a la opción View y voy a valores actuales y residuales, etcétera, y le pido el gráfico de los valores actuales, lo que está aquí en este color que es rojo-naranjo que se ve aquí es el logaritmo que yo descargué del Banco Central. Lo que está en verde es lo que ajusté con mi modelo autorregresivo de orden 2, donde además yo incorporé en este caso los valores de los outliers y vemos que el ajuste es bastante bueno. Y de hecho el residuo, que es la parte azul, ya no muestra esos outliers tan grandes que veíamos anteriormente. Por lo tanto, efectivamente da la impresión que haber modelado el logaritmo del tipo de cambio real mediante un modelo autorregresivo de orden 2 se ajusta en este caso bastante bien a la serie original. ¿Por qué uno busca un ajuste bueno? Porque nuestro objetivo en lo que viene a continuación es predecir hacia el futuro. Es decir, una vez que ya estimamos el modelo que describe en este periodo, vamos a utilizar este modelo que tenemos hasta el 2018, por ejemplo, y vamos a intentar predecir hasta el año 2021, para ver cómo podría evolucionar esta serie que es el logaritmo del tipo de cambio real en base a sus propios valores. Ahora, eh, obviamente que este es un proceso que es tedioso porque imagínense que yo hubiese partido con un modelo ARMA 8.8 o un ARMA 10.10. Obviamente eso hace que el análisis sea más complejo. Calcular toda la cantidad de submodelos, los criterios estadísticos, obviamente se transformaría en un trabajo bastante tedioso. Y es por eso que una vez que uno tiene una serie, Ibius tiene un mecanismo de selección automático que me permite a mí, partiendo de un cierto modelo general, Ibius va a tratar de reducirlo en forma automática y me va a arrojar como resultado el modelo que mejor se adapta entonces a esa serie. Para hacer eso, lo primero que yo debo indicar de partida son el número de rezagos PQ, es decir, indicar el número, en este caso, de rezagos del modelo ARMA, y una vez que yo indiqué ese modelo que va a ser el general, IBIO empieza con su algoritmo interno a tratar de seleccionar el mejor modelo. Y para eso, una vez que uno tiene el modelo estimado, va donde dice proceso, ARIMA automático forecasting. Y ese es entonces el mecanismo que voy a mostrar a continuación también para el logaritmo del tipo de cambio real, para que veamos que IBIO va a tratar de hacer lo mismo que nosotros hicimos manualmente. Obviamente hay veces que coincide, hay veces que no coincide, así que vamos a ver entonces cómo se provoca o cómo podemos utilizar este mecanismo de selección automático. En IBIO lo que debemos hacer es ir a la serie de interés, que en este caso el que estamos trabajando, el logaritmo del tipo de cambio real. Hacemos doble clic, o sea, abrimos la serie, y una vez que la serie está abierta, vamos a la opción que se llama proceso. Y en proceso, entonces buscamos la opción que dice ARIMA automático forecasting, que está aquí. Una vez que apretamos esta opción, se despliega esta ventana, donde de inmediato voy a mostrar entonces qué llenar o qué debiésemos llenar en cada uno de estos casilleros. Si ustedes se fijan, me dice lo primero, cuál va a ser la transformación de la variable. Me dice que él, en forma automática, Ibius puede, en este caso, trabajar ya sea con la variable en niveles, que sería IT, o con la variable en logaritmos, que es logaritmo IT. Por ejemplo, en nuestro caso, que ya tenemos el logaritmo de la función, perdón, del tipo cambio real, vamos a tener que marcar la opción ninguna porque nosotros ya estamos trabajando con logaritmos. Pero en caso que nosotros no hubiésemos puesto el logaritmo, IBI va a tratar de ver si el modelo se ajusta mejor sin o con logaritmo. Pero nosotros vamos a tener entonces que marcar la opción ninguna. Luego, si ustedes se fijan acá, en esta fila, me dice cuánto es el número de rezago máximo del modelo de la parte autorregresiva, cuánto es lo máximo de la parte Q. Y por ejemplo, aquí parte con 4 y 4. Es decir, que en este ejemplo, él va a partir con un modelo autoregresivo de orden 4. Además, me especifica cuánto es la máxima diferenciación. Esto quiere decir que además IBIUS es capaz de evaluar si es que lo correcto hubiese sido modelar la serie de niveles o la primera diferencia. Si le indicamos la opción 0, quiere decir que solamente vamos a trabajar con la serie de niveles y no necesitamos diferenciación, que fue lo que hicimos para el caso del modelo que describe al tipo cambio real.
Aquí me indica el periodo en el cual estoy corriendo este modelo. Por ejemplo, aquí estoy ocupando todo el periodo. Más adelante vamos a ver que esto es bastante útil para poder hacer predicción. Y además, aquí aparece una parte que es regresores, donde en esta parte de regresores yo puedo ingresar, por ejemplo, esas dummies que nosotros creamos, que son, estos regresores son no estocásticos. Es decir, son variables determinísticas como variables dummy estacionales, variables exógenas, etcétera. Una vez que nosotros ya hemos llenado entonces este cuadro, podemos pedirle las siguientes opciones, que está en la pestaña opciones. Por ejemplo, Ivy me va a preguntar, ¿con qué mecanismo quiere que yo seleccione el mejor modelo? Vamos a dejar por defecto que el mecanismo que selecciona que es el Dakaike. Es decir, aquí no le podemos pedir los tres criterios en forma simultánea, sino que tenemos que seleccionar uno solo. Luego me dice el nombre de la serie que él va a estimar una vez que calcule el modelo mejor. Y le vamos a pedir que marque, o vamos a pedirle que nos entregue todo el output posible, así que vamos a ir marcando todos estos elementos. Entonces, en el caso del tipo de cambio real, vamos a partir con un modelo AR2, perdón, ARMA 2.2. Si ustedes se fijan, aquí está, ARMA 2.2. Le vamos a indicar que vamos a trabajar con la serie de niveles, por lo tanto podemos cero diferencias. Y además le vamos a pedir aquí que no necesitamos ninguna transformación, porque nuestro variable ya está en logaritmo. Es decir, que me voy aquí, le pedimos entonces diferenciación 0. Aquí partimos con un modelo 2.2. Esto que dice SA o SMA son cuando hay estacionalidad en los modelos. Ustedes son bienvenidos a mirar los manuales de IBIO para que ustedes descubran a qué se refiere el máximo componente SAR o SMA. Eh, entonces aquí le marcamos que no necesitamos ninguna transformación y con esto ya estamos listos para especificar el punto de partida. En la opción entonces le vamos a pedir que seleccione mediante el criterio de información de acá y que si ustedes se fijan aquí hay más criterios, pero vamos a dejar el por defecto para que todo nos dé lo mismo. La serie que él va a calcular como estimada se llama logaritmo del tipo de cambio real con una, digamos, con un apellido F que es forecast, y le vamos a pedir que me arroje todos estos elementos. ¿Ya? Además, si yo quiero que me arroje la ecuación que mejor describe el logaritmo, le vamos a pedir entonces aquí que le ponga un nombre. Por ejemplo, aquí le voy a poner logaritmo del tipo de cambio real, mejor ecuación. Ustedes pueden ponerle el nombre que ustedes puedan. Eso es para acordarme cómo en este caso va a arrojar los resultados. Y anotamos simplemente OK. Si ustedes se fijan, él dice que partió con un modelo ARMA 2.2 y de ese modelo ARMA 2.2 se redujo a un modelo AR2. Este quiere decir que llegó exactamente al mismo resultado que nosotros hicimos en forma manual. Él pasó por todos los modelos, sus criterios. De hecho, aquí está el criterio de la tabla, donde comparó los logaritmos, el criterio de información de Akaike, y en base al criterio de información de Akaike, entonces eligió el más negativo posible. Si ustedes se fijan, parte con este modelo, que sería un arma 0,0, y llegó hasta un arma 2,0, que está acá abajo. Y este tenía este criterio de información de Akaike, que era el más negativo de todo, y es por eso entonces que ese fue el modelo seleccionado. Ahora, si voy en este caso al espacio de trabajo, en el espacio de trabajo se debe haber creado entonces una ecuación que está aquí, logaritmo del tipo cambio real, best equation. Si yo la abro, aquí está ya de hecho abierta, y me muestra exactamente el mismo, en este caso, modelo que nosotros habíamos predicho que era el mejor para estimar el logaritmo del tipo cambio real. Ya sabemos que este es el modelo del mejor, digamos, que se de ajuste, pero tenemos que corregir los outliers como nosotros también lo hicimos manualmente. Entonces aquí tenemos esos mecanismos de selección, donde vimos cómo lo hizo y llegamos entonces a la conclusión de que el modelo que mejor describe al tipo de cambio real es un modelo autorregresivo de orden 2, donde obviamente tenemos que en este caso incorporar los outliers de modo que se cumplan también los criterios o los supuestos estadísticos de los residuos de ese modelo.